Y ahora con ustedes su segmento Aquí entre nos, un mensaje al estilo de conversación para que ministre su corazón. Ya que este programa es de carácter universal y nos escucha una cantidad impresionante de personas que no tienen una denominación cristiana o que no han aceptado a Jesucristo y que sencillamente lo escuchan para pasar un buen momento, para tener algún tipo de información y porque saben que es un programa que es de edificación a la familia. Por eso, cada vez que yo predico quiero aclarar esto. Yo no estoy aquí para enseñar doctrina. La doctrina se aprende en la iglesia, en las cuatro paredes de la iglesia. No estoy aquí para enseñarle nada a nadie. Yo sencillamente aporto la luz que he recibido de parte de Dios y usted es el responsable de acatar la información, de analizar, de investigar y de acatar, de recibir lo que crea conveniente y de rechazar lo que no considere prudente. Si aprendemos a hacer esto, vamos a vivir un poco más y más tranquilos. Porque hay personas que no han llegado a este nivel de espiritualidad que cuando alguien dice algo que no coordina con su manera de creer o de pensar o con la doctrina que ha recibido, se enoja, se molesta, insulta, ofende. Y eso precisamente no es lo que queremos, o al menos de eso no se trata. Esa no fue la idea de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, necesitamos aprender, no importa qué tipo de fe tiene usted, necesita escuchar lo que los demás piensan y lo que los demás dicen para fundamentar su fe, para crecer en su fe. Porque de otra manera, si usted no sale de los cuatro costados de sus paredes, de su pared, obviamente usted nunca va a crecer. ¿Qué pasaría con un niño que nunca se saca de la carriola? Pues no aprende a caminar, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si usted tiene 40 años y no ha salido de las cuatro puertas de su casa? Uno tiene que salir, tiene que investigar, tiene que explorar y aprender a pensar y saber si estamos en lo cierto, y si no estamos en lo cierto, pues aprender, porque de eso se trata esta vida. Hoy quiero hablar de un tema un poco polémico, que es el bautismo. Y aquí tenemos tendencias bastante controversiales. Mi idea no es crear polémica ni controversia, sino ir al punto bíblico. No hacerlo de una forma denominacional, porque ciertas fuentes sectaristas hacen de esto una pleitesía, y no queremos hacerlo así. Yo respeto todos los puntos de vista y voy a exponer lo que dice la Biblia. Lo que Calderón piensa no importa, lo que dice la Biblia es lo realmente importante. Cuando hablamos de bautismo surgen ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿se deben de bautizar los niños? ¿Cuál fue el bautismo que el Señor realmente enseñó? ¿Cuál es el bautismo original? ¿Cuál es la fórmula bautismal? ¿Se debe de bautizar a la persona a través de la esparción o de la sumersión o de la inmersión? ¿Se debe de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o solamente en el nombre de Jesús? Bueno, todas estas preguntas que es importante que nos hagamos. Y empezamos por el principio. ¿Se pueden bautizar niños? Bueno, yo respeto cualquier orientación teológica, pero la Biblia no registra un solo bautismo de niño. De hecho, en el capítulo 2, verso 30 en adelante del Evangelio según San Lucas, observamos que nuestro Señor Jesucristo fue presentado y hubieron dos testigos, Simón y la profetisa Ana. Nuestro Señor Jesucristo fue presentado en el templo, pero no dice que fue bautizado. Obviamente más adelante encontramos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, pero en este tiempo ya nuestro Señor tiene 30 años y hay 3 invitados. El Hijo está en el agua, se oye una voz del Padre que dice: este es mi Hijo en el cual tengo complacencia.
y el Espíritu Santo se deja ver en forma corporal de paloma. Así que la Biblia no registra, y yo respeto cualquier tendencia teológica, pero la Biblia no registra un solo bautismo de niño. Luego vamos a la inmersión o esparción. En ninguna parte de la Biblia se encuentra un bautismo por esparción, o sea, por rociamiento, que se agarre un poco de agua y se le tire, con una botellita se les haga spray. No aparece ningún bautismo de este tipo, sino que el ejemplo, y como dice en otra parte de la Escritura, ejemplo os he dado, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo fue que Él fue sumergido. ¿Y cuando salió del agua? Cuando salió del agua, entonces se oye la voz, entonces se ve la paloma. ¿Cuándo salió del agua? Quiere decir que estuvo dentro del agua. ¿Ok? Tengo todas las citas, pero estoy corriendo un poquito porque quiero llegar al punto central. Queridos y apreciados hermanos, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo fue algo que marcó la diferencia y que nos dejó un legado a seguir con un ejemplo impecable. La palabra del Señor dice en Lucas 3:21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, verso 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Otras versiones dicen contentamiento. Allá en Mateo capítulo 3 y verso 16 dice, y Jesús después que fue bautizado subió del agua, otra vez subió del agua. He aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre de él. Nunca se había visto ve el Espíritu Santo, una manifestación del Espíritu Santo, porque no se puede ver. Aquí nada más toma una forma corporal y desaparece. Marcos 16:16. Aquí ya hay una ordenanza y quiero hacer una paradita acá. Mis queridos y apreciados hermanos, hay en estos tiempos y donde nosotros vivimos dos escuelas diferentes, y no quiero ofender. Ustedes han escuchado que los trinitarios, los que creen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los unitarios se han tirado hasta con la cubeta. Tal parece que nadie de las dos ramas hubiese tenido un verdadero encuentro con Cristo y que por eso se pelean. Y usted dirá entonces, usted hermano no es trinitario. No señor, si yo fuera trinitario sería católico y no me avergonzaría de serlo. Y me persinara también e iría a la iglesia católica, pero no soy católico y no soy trinitario. Luego entonces usted es sabeliano, es unitario, es de la fe en Jesús, tampoco. En este caso, y yo tampoco me avergonzaría, yo diría soy seguidor de Sabelio, pero no, yo soy seguidor de Jesús. Entonces, ¿qué es usted? Evangélico. Los evangélicos creemos en toda la Biblia, no podemos mutilar una parte de la Biblia y respetamos las diferentes escuelas teológicas y nos sirven para poder aprender. Entonces, para quitar los insultos a las personas que creen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que sustentan su fe, mi respeto para ustedes. No los llamaré trinitarios, porque esto es una ofensa. Tampoco nombraré Jesús solo, o sabelianos, o de cualquier otro nombre a los hermanos de la fe en Jesús, sino les diré sencillamente la fe en Jesús. Y de esta manera, sin ningún tipo de insulto, vamos directo al punto. Vamos a ver cómo el Señor enseña que sea el bautismo. Y la palabra del Señor dice en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí se resuelve otra pregunta. Mucha gente dice, bueno, ¿y el bautismo salva o no salva? Bueno, el bautismo no salva. Lo que salva es la obediencia a lo que Dios dice. Por ejemplo, hay ciertas cosas que no se pueden modificar. Para ser salvo se necesita creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Punto. Y si creemos en Jesucristo como Salvador, no le podemos llamar Señor si no hacemos lo que Él dice. Así que hay un mandamiento para el bautismo. Y ese mandamiento necesita un fiel cumplimiento. Nadie puede decir que acepta a Cristo y no se bautiza. Entonces al rato va a ir a vivir con una persona y no se va a casar, tampoco se va a casar. Y también no se va a congregar. Y también no va a cambiar. Entonces, ¿cómo se va a testificar la salvación que ha recibido? De ninguna manera, ¿no? Entonces, el que creyere y fuere bautizado, aquí hay mandamiento. El bautismo no salva, pero hay que bautizarse porque hay un mandamiento. ¿Y por qué no salva el bautismo? Porque el único que salva es Cristo.
Pero el salvo de agradecimiento cumple los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aunque el bautismo no salva, porque el bautismo literalmente no es el que quita el pecado. Hay muchas personas que piensan que cuando se bautizan, ahí se van a acabar todos sus pecados. No, señor. El bautismo solamente es un simbolismo de la muerte del hombre viejo para que la nueva criatura nacida conforme a la concepción del nuevo nacimiento en Cristo Jesús crezca. O sea, borrón y cuenta nueva. De eso se trata el bautismo. Un simbolismo. Pero el bautismo no va a venir como arte de magia a quitarle a usted los pecados. El que perdona los pecados, el que le lava es Cristo. Pero sí es importante que la persona se bautice. Entonces, el bautismo salva, no. Pero es importante que se bautice, sí. Porque aunque usted sea salvo, si usted no practica su salvación, usted puede perder la salvación que Dios le ha dado. Aquí es otro tema, calvinista, arminiana, donde dicen, bueno, pues que la salvación no se pierde. Bueno, la salvación no se pierde porque es una dádiva de Dios. El que te pierde es el pecador. Así que hay gente que fue salvada, se apartó y se perdió. La salvación vuelve a Dios, pero el pecador se pierde. Es algo muy importante que tenemos que entender y aclarar, dejarlo bien establecido. Ahora vamos entonces, que aquí hay un mandamiento. El mandamiento hay que darle cumplimiento. ¿Cómo? ¿Como yo quiera? No. Como yo interprete tampoco. Es como Dios quiere. Mira lo que dice la palabra del Señor aquí en Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este texto, como también allá en Primera de Juan, capítulo 7, verso 5, y algunos otros textos, dicen los de la escuela unitaria, que no deben de estar en la Biblia y que estos textos no aparecen en los códices originales. Lamentablemente sí aparecen, porque hay códices que se pueden verificar. Uno está, y no voy a hablar del que está en el Vaticano para no entrar en otra controversia, pero hay uno en Bruselas y hay otro en Londres. Entonces sí están en los códices. Y nosotros no podemos venir quitando lo que no se acomoda a nuestra doctrina y poniendo lo que sí se acomoda. Esto es como que yo le digo, mire, le voy a dar una riquísima taza de café. Pero por favor, cuando ya llegue a la mitad de la taza, no tome 2 tragos. Los puede pasar por su boca, pero los escupe. Y luego se sigue tomando el resto de la taza. ¿Cómo voy a hacer yo para que la parte que está en el centro del café no se mezcle con la que está arriba y con la que está abajo, si todo era café y todas las moléculas estaban juntas? O sea, el que le pone a la Biblia pierde y el que le quita pierde. La Biblia es la Biblia y es la misma Biblia para todo aquel que osa creer en Cristo Jesús. O sea que lo que está escrito, está escrito. Pero vamos a decir que nuestros hermanos unitarios tienen razón y no hagamos caso de ese texto, a ver qué pasa más adelante. Quitemos ese texto y nos vamos directamente a Hechos 2:38, ¿le parece? Bueno, Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si yo me quedo con este texto solamente, sacándolo completamente del contexto, yo me hago unitario, yo me hago seguidor, discípulo de Sabelio, porque este texto, al entenderlo solamente el texto, me está mandando a mí a bautizarme solamente en el nombre de Cristo Jesús. Aunque si yo lo hiciera en el nombre de Cristo Jesús, teniendo el concepto de Dios, yo sé que en Cristo está el Padre, en Cristo está el Hijo y en Cristo está el Espíritu Santo, porque tampoco los trinitarios tienen 3 dioses, sino que tienen un solo Dios manifestado en 3 personas. Estaríamos en el mismo punto. Pero bueno, voy a abrir la llave para seguir aquí donde estoy. Si tomase solo este texto, yo me bautizaría en el nombre de Cristo Jesús y yo me haría sabeliano, yo me haría unitario. Pero cuando leo el contexto, regreso otra vez a mi concepto original de evangélico. ¿Por qué? Porque mire, esto no empieza solamente ahí, sino que en el mismo mandamiento que da el Señor Jesucristo allá en Mateo 2:28, aquí Pedro le está dando cumplimiento en 2:38. Dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero leamos el 39, porque ese también cuenta. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos y para cuantos
nuestro Señor, nuestro Dios, llamare. Entonces, aquí tenemos, si los contamos, para que usted tenga una idea del gobierno de Dios, vamos a contarlo. Y Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ahí está el Hijo, para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. Nótese acá que Jesucristo, la J está con mayúscula. Y no dice Hijo, dice Jesucristo. Nombre propio. Nótese, Espíritu Santo, como un nombre propio, también está con E mayúscula. Aquí tenemos dos. ¿Y el tercero dónde está? En el 39. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, otra vez, con S mayúscula, nuestro Dios, otra vez, no como título, sino como nombre, nuestro Dios, llamare. Y ese Dios tiene nombre, Yahvé, y Yahweh, y Jehová, como quiera decirle, Jehová Dios de los ejércitos, que tampoco es algo circunstancial como el nombre suyo, Juan, Pedro, Edgar, lo que sea, sino que tiene una connotación trascendental. Yo soy el que soy. Y ese es el nombre que Dios nos ha revelado de Él mismo. Bueno, dejamos esto ahí, si no, no terminamos. Aquí tenemos entonces que lo mismo que escribe Mateo, lo está escribiendo Pedro. Mateo está mandando a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí Pedro está diciendo que se bauticen en el nombre de Cristo para que reciban el Espíritu y se sujeten al Padre. O sea, ahí están los tres. No hay vuelta de hoja. La gente se pelea porque quiere pelear y se confunde porque quiere confundirse. No podemos sacar un texto de contexto. Esto es un pretexto. Tenemos que entender todo el contexto y de qué se está hablando. La orden era para los judíos, porque los judíos habían matado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Aclaro, no soy unitario, no soy trinitario, soy cristiano evangélico. Ahora bien, vamos a preguntarle a Pedro. A lo mejor yo me equivoco, porque puedo equivocarme. Yo soy humano. A lo mejor necesito aprender de usted. Pero vea lo que vamos a preguntarle a Pedro, si Pedro era unitario. Y si es unitario, lo vamos a reconocer. No tendremos problema con Pedro. Si Pedro fuera unitario, yo no tendría problema con Pedro. Como tengo ningún problema con ningún hermano unitario, yo los amo. Tengo muchos amigos que son unitarios y no nos peleamos por eso. Tengo amigos, un ex compañero que estuvo en la escuela conmigo que es sacerdote, y hablamos cualquier tipo de temas y no peleamos. Diferimos, claro. Podemos diferir, podemos estar en desacuerdo, pero eso no quiere decir que nos vamos a odiar o a insultar, porque entonces no estamos en nada. Primera de Pedro, capítulo 1 y verso número 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Verso 2, primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, ambas con mayúscula, en santificación del Espíritu, van dos, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz a vosotros sean multiplicadas. O sea, Pedro sí creía y confesaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no era trinitario, era evangélico. Ahora vamos a preguntarle a Jesús. A lo mejor no entendemos muy bien a Pedro, pero a Jesús sí lo vamos a entender, es mucho más explícito. Además es el verbo viviente. Vamos a preguntarle a Cristo si Él estaba solo. Jesús, maestro mío, estaba solo. Bueno, vamos a Juan capítulo 8 y verso 16. Y aquí Jesús hablando. Tampoco podemos quitar este otro texto. Juan 8:16. Si yo juzgo, dice Cristo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo. Ay, más claro que esto, imposible. Sino yo y el Padre que me envió. Así de fácil. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo. Esto no es Pedro, esto es Cristo. Sino yo y el que me envió. ¿Y quién te envió, Cristo Santo? El Padre. Pero Jesús, ¿no tienes otra cita por ahí que me acomodes? Claro que sí. Juan capítulo 8, verso 29. Porque el que me envió... no veniste solo, Jesús. No, Señor.
Yo me someto al Padre. Lo que el Padre dice, eso hago. A la hora que el Padre trabaja, yo trabajo. Porque el que me envió conmigo está. Evangelio según San Juan 8:29. No me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Si Jesús era solo y absoluto, ¿por qué tendría que sujetarse al Padre? ¿Por qué cuando está en la cruz del Calvario exclama: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu? Si Él sabía que Él era solo, pues ¿a quién se encomienda? Bueno, ahí hay mucha tela que cortar, pero tenemos poco tiempo para terminar. Así que tenemos entonces, recapitulando, no se pueden bautizar niños. Yo respeto el bautismo por esparción, pero bíblicamente es por inmersión. No se puede bautizar solamente en el nombre de Cristo Jesús, aunque si usted ya se bautizó en el nombre de Cristo Jesús, no necesita bautizarse otra vez en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una fe, un Señor, un bautismo. No podemos andar rebautizando gente. Como nuestros amigos mormones, yo les mando un saludo, pero ellos se bautizan hasta en el nombre de los muertos. O digamos, los espiritistas que se bautizan en el nombre de un espíritu. No, el bautismo es algo serio. Si usted se bautizó en el nombre de Cristo, ahí estaba el Padre, y estaba el Hijo, y estaba el Espíritu Santo. Y si usted se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí estaba Cristo. O sea, el bautismo y la Santa Cena son tremendas bendiciones de parte de Dios, que no se puede estar jugando con ellas. Pero ¿cómo entonces entendemos esto? De que muchas veces se menciona en todo el Nuevo Testamento en el nombre de Jesús, 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 hasta el día de hoy. Cuando usted se convierte, ¿a quién recibe usted? ¿Al Padre? No. ¿Al Espíritu? No. ¿A quién confiesa? A Cristo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es de que la palabra Dios quiere decir gobierno. Y el gobierno está establecido, por ejemplo, ejecutivo, judicial y legislativo. De la misma manera, el gobierno de Dios trabaja a través de Padre, Hijo y Espíritu Santo, diferentes dependencias que son parte de un mismo gobierno, y es un solo Dios. No son dos dioses, no es un Dios de tres cabezas, no son tres dioses diferentes, es un solo Dios, manifestado en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. Como ustedes ven, no hay motivo de pelea, es cuestión de entender la Biblia. Pero ¿cómo entendemos el gobierno? Todas las cosas ahora tienen que sujetarse a Cristo. Delante de Él toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesús es el Señor. Porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero ponga mucha atención. En el final de todo, Jesucristo toma todo el control del reino. Hoy nos sujetamos todos a Cristo para que Cristo tome el control del reino. Y cuando Cristo lo haya tomado todo, entonces todo una vez tomado, ha sido agarrado, Él lo devolverá a quien se lo dio, al Padre. ¿De veras? Pues yo no había leído eso. Bueno, ahora se lo voy a decir. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15, verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Verso 21. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección a los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Verso 23. Pero cada uno a su debido tiempo, en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Primero Cristo, es el primogénito, el primero que resucitó de los muertos. Luego los que son de Cristo, o sea, cuando Cristo venga, los que han muerto en Cristo, creyendo en Cristo, confesando a Cristo, resucitarán primero. Esto de acuerdo a 1 Tesalonicenses 4, 14, 15 y 16, donde habla del arrebatamiento de la iglesia. Verso 24. Luego el fin. Oiga esto. Luego el fin. ¿Cuándo? El fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y toda potencia. Más claro no se puede entender. Verso 25. Porque es preciso que Él reine. ¿Quién? Jesús. Cristo. Que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Verso 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies.
Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que le sujetó a Él todas las cosas. O sea, todas las cosas se le sujetaron a Cristo. Pero el Padre nunca se le sujetó a Cristo. Se exceptúa aquel que le sujetó a Cristo todas las cosas. Verso 28, el clímax, el acabose. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. He dicho. Saludo cordial para mis hermanos unitarios. Saludo cordial para mis hermanos trinitarios. Por favor, ya no se peleen. La Biblia es para todos y es la misma. El mandato que da Mateo lo cumple Pedro. En Mateo hay 3, en Pedro 2:38 hay 3. Un solo Dios manifestado en 3 personas. Una fe, un Señor, un bautismo. Cariño para todos, los amo en Cristo. Sea bendito el nombre de Jesús. Ya lo sabes, si estabas pensando bautizarte, ahí está la palabra de vida. Bendiciones para todos, con permiso.